Hola, buenos días a todos ustedes. La Facultad de Derecho, a nombre de nuestra directora, la doctora María Lloba Castañeda Rivas, y el licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a esta conferencia intitulada La seguridad pública y sus retos en el Estado mexicano, a cargo del maestro Marcial Manuel Cruz Vázquez, a quien le pido le brindemos un fuerte aplauso, por favor. Antes de empezar, voy a leer una breve síntesis curricular. El maestro Marcial tiene una maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y es titulado con mención honorífica. Tiene un diplomado en mando policial por la Coordinación del Sistema de Desarrollo de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad y Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es investigador acreditado ante el Archivo General de la Nación, con vigencia 2012-2016. Es actualmente profesor de asignatura en las materias de Constitucional, Amparo y Filosofía de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido capacitador de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, en el Instituto Técnico de Formación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, Centro de Formación de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente el maestro trabaja en la Secretaría de Gobernación, en donde ha sido comisionado nacional de seguridad, y en la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, director de área. Tiene un currículum más extenso, pero por razones de tiempo no vamos a leer. Maestro, le cedo la palabra. Bueno, pues, licenciado Carlos, primeramente muchas gracias por el recibimiento. Y yo quiero externar mis agradecimientos a la Facultad de Derecho, principalmente a la directora de nuestro plantel, la directora María Leoban, y al maestro Fausto Ledesma, pues por permitirnos estos espacios para, sin ser tan pomposos, yo no llamaría conferencia, sino para tener una plática de interacción entre pues, los que estamos de este lado de la cátedra y los compañeros, sobre todo para ir integrando ideas, especulaciones, reflexiones, en este caso sobre el tema que hoy me hacen el honor de venir a impartir con ustedes, que es el tema de la seguridad pública en México. Es un tema complicado en sí mismo, por lo que hoy en los medios de comunicación estamos recibiendo y percibiendo. Y a mí me gustaría que nosotros empezáramos a reflexionar sobre lo que es la percepción ciudadana en materia de seguridad y lo que es en la realidad. Muchas veces pareciera que lo que los medios de comunicación nos están estableciendo, nos están dando, pues es la realidad, y la verdad es de que a veces dista de lo que en los hechos y en los contextos reales está sucediendo. Quisiera yo empezar esta plática con ustedes reflexionando de cómo se conforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en ese sentido ir nosotros analizando y comprendiendo por qué se determina que la seguridad pública debe de entrar en una dinámica de sistema, y básicamente desde mi punto de vista se debe a dos motivos principales. El primero, porque la idea de sistemas, como nos lo han explicado aquí nuestros profesores de teoría del Estado, de teoría política, de sistemas políticos, precisamente conlleva una interrelación en todos los actores principales, instituciones, dependencias, niveles de gobierno, de una estrecha relación y de vinculación. Es decir, en un sistema, cuando la parte más pequeña falla, todo el sistema se colapsa. Entonces vemos primero una necesidad
de que todas las partes que van a conformar y van a integrar el sistema pues estén en perfecto funcionamiento. Hay una estrecha correlación, hay una estrecha comunicación, pero sobre todo, y lo que hoy en día se trata de promover y de dar un especial énfasis, es de que haya una especial coordinación en materia de seguridad. Y entonces, regresando a la reflexión, yo creo que se debe a dos situaciones que tengamos un sistema. Primero, porque teníamos una desarticulación total entre todas las instancias del gobierno, tanto en materia interinstitucional como de dependencias, y asimismo en los tres diferentes niveles de gobierno. Es decir, no había una coordinación y una comunicación entre el municipio, el Estado y la Federación. Y entonces, al no haber una articulación y una comunicación como tal, pues obviamente no se lograban operativos concretos, eficaces, resultados que conllevaran una política integral, no solamente para atacar el fenómeno en el momento preciso, ya como un elemento de reacción hacia el fenómeno, sino lo que se trata ahora es de que inclusive a través de la coordinación y de la comunicación logremos la prevención. Y si no hay esta coordinación en los tres niveles de gobierno, pues difícilmente lo vamos a poder conseguir. Entonces, en esta primera hipótesis, pues es necesario que se dé la seguridad pública como un sistema para que haya precisamente una comunicación entre los niveles de gobierno y todas las dependencias que se abocan y se dedican a la seguridad. ¿Qué dependencias son? Pues principalmente las secretarías de seguridad pública u homólogas, y comento o lo digo que hay homólogas porque ya ha ido cambiando el concepto mismo de la seguridad pública. Hoy, por ejemplo, se llaman secretarías de seguridad pública y ciudadana. El concepto de lo ciudadano hoy ha venido a permear también la seguridad pública en una exigencia precisamente de vinculación que haya entre los cuerpos, que debe de haber entre los cuerpos policiales con la sociedad. Es decir, hoy si ustedes revisan las notas en materia de seguridad, se habla mucho de la policía de proximidad. ¿Qué significa que haya esta policía de proximidad? En términos muy generales, que el policía tenga una comunicación, un vínculo, una cercanía, pero sobre todo que inclusive comparta elementos de identificación comunitaria. Yo todavía recuerdo cuando era pequeño, yo viví en una unidad habitacional y pasaba el famoso gendarme silbando en la noche, y que inclusive también yo recuerdo que algunas vecinas decían, pues ya pasó el famoso sereno. Bueno, ese sereno y ese gendarme precisamente llevaba a cabo y materialmente cumplía con la proximidad. ¿Por qué? Porque la comunidad lo identificaba, él identificaba a la comunidad, identificaba a las familias, identificaba a las mamás de los niños que jugábamos ahí, que hacíamos algunas travesuras, o de los más grandes que pues ya hacían algunos desperfectos, y ya salen, pues vive en tal casa, en la número tal, y es el hijo de doña Mariana. Y entonces el gendarme, el sereno, el poli, como le decíamos, pues nos tenía muy bien identificados, pero eso generaba estrechos lazos, ¿no?, de relación, inclusive formaba parte de la comunidad. La proximidad social precisamente tiene ese enfoque de relación, de identificación, para lograr también y penetrarse al seno y al centro de la comunidad y lograr de cierta forma, con su presencia, la prevención del delito, o también incentivar la denuncia ciudadana, que por otro lado hoy día ha perdido esa eficacia y ese interés por parte de la ciudadanía, pues por los descréditos y las desconfianzas que tenemos de las instituciones de seguridad pública. En ese sentido, en este primer aspecto, necesitábamos un sistema para que todo estuviera estrechamente coordinado y comunicado. En el segundo, también para estar acorde a las exigencias del contexto. ¿Qué contexto vivíamos? El sistema se conforma por ahí de 1994, en la gestión del licenciado Ernesto Zedillo, por una situación: el narcotráfico, la delincuencia organizada. Es decir, no era posible que ellos estuvieran organizados y los cuerpos de seguridad no. Ustedes saben hoy y entendemos que estos
organismos delincuenciales, pues lo mismo operan en el estado de Baja California, como también tienen células en el estado de Guerrero, o en el estado de México, o en Michoacán, o en el Distrito Federal. Es decir, hay una organización sistemática, son ellos una empresa en sí mismo, en donde tienen bufetes de abogados, ¿no?, relaciones sociales, relaciones empresariales, relaciones públicas, y tienen todo un aparato precisamente sistematizado para que ellos puedan operar el sector financiero. Entonces, no era posible que si ellos estaban organizados, el Estado pudiera combatirlos al estar desorganizados. Entonces, son de estos dos aspectos, desde mi punto de vista, que requiere precisamente la necesidad de sistematizar la seguridad pública. Y entonces el presidente Zedillo lanza en 1994 su iniciativa para la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por supuesto, ustedes lo saben, se tuvo que haber reformas constitucionales, principalmente en el artículo 21 de nuestra Constitución, que señalan todo lo relacionado con la seguridad pública, y el artículo 73, que son las facultades del Congreso para legislar. Pero una de las reformas específicamente, desde mi punto de vista, benéficas que se da, o uno de los aspectos que la reforma trastocó, fue la situación del municipio. Y entonces el sistema lo que trató de hacer es darle la importancia a este nivel de gobierno, a la autoridad municipal, al ayuntamiento, a efectos de que sus policías estuvieran también acorde y estuvieran con todos los elementos, con todas las capacidades para enfrentar precisamente el fenómeno delincuencial. Hay un dicho muy sabio que dice que el hilo se rompe por lo más delgado. Ustedes imagínense que un policía municipal de Ayotzinapa, que gana entre 4 y 5 mil pesos al mes. Entonces vayan ubicando el contexto inclusive geopolítico, ¿no? Un municipio pobre que no tiene desarrollo económico, que los ayuntamientos pues son corruptos por la naturaleza misma del sistema. Ya no estamos hablando que estén vinculados a la delincuencia organizada, sino pues, realmente son de escasa producción económica. Entonces un policía que gana 4 o 5 mil pesos al mes, y aparte él se tiene que comprar las botas, tiene que comprar su chaleco, tiene que pagar sus capacitaciones. Es más fácil corromper a alguien que gana menos, por un principio de lógica, a alguien que gana más. Entonces, me refiero a cuando el hilo se rompe por lo más delgado. Gran parte de la penetración y del crecimiento y de la instalación, de la cooptación del territorio para precisamente la implementación de las plazas y del dominio de las plazas de los grupos delincuenciales es por la cooptación de las policías municipales. Y no estoy hablando de que ellos en sí mismos como seres humanos sean buenos o malos, no me gusta meterme al término de lo moral, lo cierto es que la necesidad es real. Y entonces cuando no tienes los elementos suficientes para mantener a una familia, para pagar doctores, para pagar útiles y para dar unas condiciones de vida pues, lo suficientemente convenientes a la familia, pues uno es muy susceptible a abrirse a estas situaciones y a estas propuestas. Y es muy interesante reflexionar lo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública empezó a tratar de generar en el municipio. Es decir, en la teoría lo que buscó fue decirle, bueno, los presidentes municipales van a ser los jefes de las policías municipales, pero lo que queremos es de que esas policías municipales, al menos así lo pretendió la ley, pues estén al nivel de las policías estatales, y que también las policías estatales estén al nivel de la policía federal. Es decir, para que todos estemos dentro de un sistema, pues debemos hablar el mismo idioma, debemos de vestir el mismo uniforme, debemos de comportar de la misma manera, debemos tener por lo menos estándares mínimos en donde los logremos identificar dentro del sistema. Y ese es, en principio de cuentas, pues una de las grandes aportaciones de esta reforma en la Constitución
constitución del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por supuesto, lo que buscaba era aplicar en todo el país una Policía Nacional de Seguridad Pública que de manera integral precisamente combatiera el delito. ¿Y a qué me refiero también de manera integral? Hoy se habla precisamente de las políticas transversales. No nada más se trata de ser reactivos, sino también hoy de ser preventivos. Pero ¿cómo vamos a prevenir el delito? Lo vamos a prevenir con la cultura, lo vamos a prevenir con el deporte, lo vamos a prevenir con las artes, con los talleres de danza, de música, de canto, en la interacción precisamente de la comunidad para precisamente desarrollar aptitudes en los miembros, sobre todo en los niños y en los jóvenes, que precisamente los distancie del fenómeno delictivo. Y hoy las políticas públicas precisamente de manera transversal buscan precisamente cruzar sobre varios ejes. Que bueno, hay una política por supuesto con absoluto respeto a los derechos humanos. Hoy la Constitución señala en el artículo primero, después de las reformas del 2011, que todas las autoridades en la medida de sus competencias, y dice todas las autoridades, es decir, todos aquellos que tenemos la potestad del Estado para ejercer el poder público, nos convertimos en autoridades. Desde el policía de menor jerarquía, el suboficial, hasta el comisario general en Policía Federal o un titular de división, es decir, todos ellos son autoridades. En el paso que tuve en la Consejería Jurídica del Distrito Federal me tocó capacitar a los policías del Distrito Federal. Estuve en el Instituto Técnico de Formación Policial, en el Centro de Formación de la Policía Auxiliar y en la Bancaria Industrial. Y entonces, cuando yo hablaba con los cadetes, pero sobre todo ya con los elementos, uno se da cuenta, y yo me di cuenta, de la mala formación que tuvieron, de la nula capacitación y por supuesto la mínima actualización. Es decir, sus problemáticas eran: oiga maestro, ¿y qué pasa si por ejemplo pues me avienta el probable responsable? ¿Qué pasa si me golpea? ¿Qué pasa si se echa a correr? Porque pues luego ya ve que los derechos humanos, y entonces el mando nos arresta y nos descuentan, y eso si no entra en operación la queja, y de ahí se deriva una denuncia, entonces se nos fija una responsabilidad administrativa y hasta una responsabilidad penal. Es decir, no sabían ejercer inclusive la fuerza, y no lo digo a manera de crítica, porque finalmente si yo voy a una escuela en donde pretendo que se me forme de la mejor manera y en la escuela no se me dieron los elementos, y la escuela me acredita y la escuela me da un título de licenciado en Derecho, y ni siquiera entiendo qué es la ley, qué es el concepto del derecho, cómo se aplican las distintas disciplinas, pues a lo mejor la culpa no soy yo, sino la culpa pudiera ser precisamente el sistema, en el sentido de permitir que el desarrollo policial se lleve de esa manera. Y entonces era grave, porque si ellos, que eran los policías, que son el primer respondiente, como ahora en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio se le está denominando, ¿y por qué es el primer respondiente? Porque es el primero que va a llegar a la escena en donde se cometió el ilícito. Ustedes ya han escuchado, y tiene que llevar la cadena de custodia, la preservación del lugar de los hechos, debe de cumplir un protocolo para el traslado, debe de rendir su informe policial homologado. Y más adelante quiero un poco hablar sobre este tema, que es delicadísimo, porque como ustedes saben, ahora el juicio, los juicios penales se dividen en 3 etapas: el de investigación, el de intermedio y el de juicio oral. Pero ahí está el gran problema: si el policía lleva a cabo una mala actuación en el lugar de los hechos, desde el momento de cómo preservó el lugar, de cómo remitió al probable responsable, de cómo hizo su acta de informe, su informe policial homologado, si eso se lo confrontan en la tercera etapa del juicio y no va acorde en su declaración ya, porque va a ser parte del proceso el policía,
no va acorde con lo que él actuó y dejó por escrito en la primera etapa, se le va a fijar responsabilidad penal, pero lo más grave a lo mejor ya no es eso, sino va a existir un vacío de justicia. ¿Qué pasa con el tema de Florence Cassés, esta francesa, en donde está como, luego lo platico con los compañeros, y pues se hace como burro, tiene pelo de burro, tiene orejas de burro, tiene cola de burro, y hace como burro, pues es un burro. Y entonces ella estuvo con los malos, estaba en el lugar de los secuestrados, la agarraron ahí, pero por una violación al debido proceso, que es una resolución de derecho, y por eso la Corte dice, emitimos sentencias de legalidad. Pero la sentencia no únicamente tiene que cubrir el aspecto formal de la legalidad, tiene que cubrir el aspecto moral inclusive de la justicia. A veces la sentencia legal va muy ajena a los ideales y a los presupuestos de la justicia. Es decir, la verdad jurídica, inclusive siendo más puristas y más positivistas, a veces se separa y va muy lejos de la verdad histórica. La verdad jurídica es lo que conforme al derecho pudimos probar. Y entonces, por una mala actuación del policía, porque tenemos un abogado muy trucho en el tema, un as en el litigio penal, sobre todo en el sistema social, sabe que ni siquiera tiene que revisar el procedimiento en general, se va a ir con la actuación del policía, lo va a hacer entrar en contradicción, y en el juicio oral precisamente le va a demostrar al juez que su resolución puede ser imparcial, su criterio puede ser imparcial si toma en cuenta el dicho y los elementos que está aportando el policía. Y entonces el juez va a tener que dejar en libertad a ese procesado, y a lo mejor sí era culpable. Pero ustedes imagínense el impacto social que se va a generar. Seguimos hablando, y luego lo platicamos en algunos foros donde hemos estado por cuestiones de trabajo, del nuevo sistema de justicia penal, pero bueno, de nuevo no tiene nada, pues si en 2008 fue la reforma, y de 2008 para acá seguimos con un gran problema de falta de capacitación. Y ya no hablemos nada más del policía, de las secretarías de seguridad pública o comisionados estatales de seguridad o fiscalías generales. No hablemos nada más de ellos. ¿Qué pasa ahora con el siguiente nivel, con la procuración de justicia? Es decir, con la policía ministerial o de investigación, con lo que era policía judicial, con los mismos ministerios públicos, con los secretarios. Todos ellos están capacitados. Ya no nada más nos imaginemos toda la infraestructura de procuración de justicia del Distrito Federal, sino de todo el país. Pero ya no nada más hablemos de la procuración de justicia. Ahora vámonos al ámbito jurisdiccional. No hablemos de los ministros, que bueno, todos pues, obviamente están más que capacitados y comprenden el tema. No hablemos de juzgados, de distritos, de magistrados. Vámonos a los tribunales superiores de justicia. Realmente todos los jueces, todos los secretarios, todos los actuarios están capacitados en materia penal. Los defensores de oficio están capacitados. Y hay otra parte importantísima: la sociedad estamos capacitados y comprendemos que es el sistema de justicia penal adversarial. Entonces, en esta falta de capacitación y en esta deficiencia que pudieran tener, por hablar de nuestro tema, las corporaciones policiales, pues podemos generar precisamente un gran vacío de justicia. Y ustedes imagínense el conflicto social que vamos a tener cuando entre en vigor en junio de 2016 este nuevo sistema. Se nos pasaron 8 años a todo dar. Como buenos mexicanos, bueno, pues faltan 8 años. Ya logramos la reforma, todos la votamos, el Congreso estuvo de acuerdo, nos felicitamos, no entramos a un nuevo sistema moderno de impartición de justicia.
Estuvimos preparando después las reformas en materia de derechos humanos. En el 2011 entraron en vigor y después cambiamos nuestra legislación de amparo, obviamente, y entonces hicimos ahí una serie de reformas. Y, oye, pero ya estamos en el 2010, bueno, todavía quedan 6 años, no se preocupe. Estamos a octubre de 2015 y apenas estamos aprobando los protocolos de actuación del primer respondiente. ¿Y qué son estos protocolos? El sistema hoy exige que tengamos policías mejor capacitados, éticos, eficaces, profesionales, pero para ser profesional y objetivo, como también le dice la Ley General del Sistema, el objetivo es lo científico, y lo científico desde el punto de vista de un actuar regido a través de normatividades, de reglas uniformes, homologadas, que no permitan el arbitrio precisamente del policía en el actuar. Es decir, no nada más se trata de detener al probable responsable y remitirlo, porque una cosa es de que yo lo retenga a punta de bota de casquillo y de toletazos, y que en la patrulla lo vaya golpeando y aparte le baje la cartera, le meta, le siembre una prueba. Y otra cosa, a que yo siga un protocolo y en mi informe policial homologado voy a tener que describir el acto circunstanciado, como lo decimos en el argot policial. Tiempo, modo y lugar, a qué hora lo agarré, a quién lo agarré, dónde lo agarré, por qué lo agarré, quién lo está acusando. Regresando, el Sistema Nacional de Seguridad Pública entonces se conforma, uno, para que haya una mejor coordinación y articulación de todos los niveles de gobierno, municipio, estado, federación, en el caso del Distrito Federal, pues bueno, con las delegaciones. Sin embargo, aquí siempre ha existido el mando único, que hoy es uno de los grandes debates. Lo propone el presidente Calderón, toda la fracción y legisladores del Partido de Acción Nacional estaban de acuerdo, y hoy lo propone de nueva forma en las reformas constitucionales el presidente Peña, y todos los legisladores del PAN están en desacuerdo. Y seguramente cuando lo propuso el presidente Calderón, los legisladores del PRI estuvieron en desacuerdo. Y entonces un grave problema de la seguridad pública es la tan trillada falta de voluntad política. Pero fíjense qué grave si la seguridad pública se politiza. Entonces ya no va a depender realmente de las exigencias del contexto y de los hechos, sino va a depender a si me conviene o no me conviene políticamente. Y eso tiene que ver también con la formación de los cuerpos policiales. Imagínense al presidente del Partido Revolucionario Institucional, al gobernador del estado de Morelos del Partido de la Revolución Democrática y al presidente municipal de la ciudad de Cuernavaca de la candidatura ciudadana Cuauhtémoc Blanco. Y entonces, por principio de cuentas, el gobernador, que no es que sea el caso, pero seguramente va a tener ahí implicaciones, resistencias políticas, pues no es de mi partido, pues no es el líder, no lleva nuestra política, no cubre, y no voy a atender a sus intereses cuando es desproteger los míos. Pero están hablando de sus intereses de partido, de grupos políticos o individuales y la sociedad. Pues podemos estar sufriendo las peores consecuencias. Y entonces, bueno, pues a nivel estatal, pues sí vamos a tener policías pues, medianamente bien capacitados, es la policía del estado. Pero ustedes imagínense qué policías vamos a tener en los municipios. Ustedes imagínense quién va a ser el director de seguridad pública municipal. Muchas veces el presidente municipal pone de director de la policía a su compadre, porque como vivían en el municipio, en el pueblo, yo soy de un pueblo que se llama Nativitas en el estado de Tlaxcala, y la verdad sí era así. El presidente municipal ponía a su cuate desde que iba con él desde la primaria,
y era el que era bueno para los trancazos desde niño, ¿verdad? Y era el que ya en la secundaria, pues como era un pueblo, pues llevaba la pistola del papá, y entonces pues era el que andaba luego con pistola y le sabía ya las armas. Y era el más atrabancado, el más aventado, el más agresivo, es más, el bueno para el trompo, como dicen, ¿no? Entonces ese es el director de Seguridad Pública Municipal. Entiende qué es el sistema de seguridad pública, entiende los procesos de inteligencia en materia de seguridad pública, de investigación, de políticas en la administración policial, pues difícilmente. Y entonces eso replíquenlo en más de 2.500 municipios que tenemos, o alrededor de 2.500 municipios que tenemos en este país. Y entonces, ¿quién va a ser el policía? Ah, pues es el esposo de la comadre. Oiga, comadre, dígale al compadre que ya es el director de la policía de nativistas, pues que no hace malo, que le dé chamba a Pancho, porque mire, pues ya anda de borracho otra vez, y como no, pues ahora le tráigaselo y mañana denle su chaleco, su carabina, sus botas y el pantalón que lo compre porque ya no tenemos. Y entonces así armamos a nuestros cuerpos mundiales. No lo digo por falta de respeto, porque vuelvo a lo mismo, el problema no es la persona, sino es el sistema de cómo estamos incorporando a los elementos policíacos en el nivel municipal, y en el estatal no estamos tan bien que digamos. Si en el mismo nivel federal, pues bueno, no fue muy famosa la matanza que se dio entre policías federales en el aeropuerto. Lo más grave es de que hay procesos de certificación, de control de confianza para que nosotros podamos estar dentro de los sistemas de seguridad nacional, PGR, Procuradurías, Secretarías, Comisión Nacional de Seguridad, SEDENA, SEMAR, CISEN, etcétera. Debemos de aplicar exámenes de control de confianza, en donde son socioeconómicos, psicométricos, psicológicos, nos toman muestra de sangre para ver precisamente si somos afectos o tenemos alguna adicción a alguna droga, nos hacen exámenes médicos, nos toman datos biométricos de iris, huellas dactilares de los pies, de saliva, datos de voz, por ejemplo, nos hacen leer una carta y entonces se graba. Todo eso se va, que es otro elemento importantísimo, que desgraciadamente es poco el tiempo que tenemos de la charla, pero todos esos datos de todos los que integramos el Sistema Nacional de Seguridad Pública se van a algo que se llama Plataforma México. Plataforma México es un gran sistema de cómputo que va a almacenar todos los datos de todos los que hemos sido ejército, policía, marinos, procuradurías, todo, y también de los que han sido por alguna situación hasta remitidos al torito, porque se pasan todos esos datos, los que han cometido infracciones administrativas. Aquí tenemos a los jueces cívicos, pero también a los que han sido ya imputados, procesados, a los que se les ha iniciado también una averiguación previa. Todos esos datos se van a Plataforma México. Lo que busca Plataforma México es que si un día hay un homicidio y está el arma, por ejemplo, se quedó el arma, el objeto del delito, llega la policía de investigación, preserva el lugar de los hechos, embalaja la pistola, la lleva a exámenes periciales, sacan las huellas dactilares y mandan a Plataforma México. Y a lo mejor ahí ya estaba. A lo mejor era de un tal Marcial Manuel Cruz Vázquez, que un día estuvo trabajando en la Comisión Nacional de Seguridad y dice, pues, están sus huellas en el arma. De eso se trata Plataforma México. Pero bueno, regresando al tema, teníamos que hacer un proceso de concientización en 1995-2000, y que empezaba a crecer toda la dinámica del crimen organizado, los cárteles, la disputa de plazas. Había un cierto orden, parecía, en esos años. Parecía que no era tan violento, parecía que el crimen organizado obtenía los fondos económicos a través de la mera venta, trasiego de droga. Parecía que eran una empresa autosuficiente. ¿Y a qué me refiero con esto?
porque de pronto un día dejó de ser autosuficiente en ese sentido. Y entonces, al ya no generar recursos económicos para financiarse, porque tienen que comprar armas, tienen que pagar sueldos, tienen que comprar la mercancía, las materias primas, los laboratorios, etc. Y parece que un día dejaron de ser autosuficientes. Y entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Quién creen que está financiando al crimen organizado? ¿Ustedes quién se imagina que es, de dónde están sacando el dinero? Nosotros. Ya no solamente financiamos la deuda pública, ya no solamente financiamos a través de los impuestos, los gastos del Estado, sino cuando las organizaciones criminales dejaron de ser autosuficientes, entonces se empezó a disparar la extorsión, el secuestro y los homicidios violentos. ¿Por qué? Porque es una manera muy fácil de obtener recursos. Y ahorita, pues pudiera ser que, bueno, así a ojo de buen cubero, ¿no? Pues me dan rápido 500,000, 600,000, 700,000 pesos por el llamado secuestro express. ¿A qué se debió esa dinámica? Y entonces, todo esto tuvo que ser concientizado. Llega el momento de la democracia, la caída del presidencialismo, y Vicente Fox llega como titular del Ejecutivo y trata de seguir en la conciencia de qué está pasando, por qué está incrementando la delincuencia organizada. Y pongo en negritas organizada porque ya es un sistema. ¿Qué pasó de 1995? ¿Qué pasó en el sexenio de Zedillo al sexenio de Vicente Fox? ¿Por qué se incrementó? Hubo un cambio de estructuras políticas, hubo un cambio de liderazgos políticos, de grupos políticos. Estaba pactado antes, se pacta con el narco y se dejó de pactar, o era el reacomodo otra vez, pues llegó el nuevo jefe y hay que otra vez establecer mecanismos de comunicación. Lo dicen los sociólogos o los antropólogos. ¿Por qué creció? La corrupción. Las corporaciones policiales en ese sexenio empiezan a ser penetradas de manera impresionante por el crimen organizado. Estamos hablando del año 2000, hoy vamos para el 2016, es decir, llevan 15 años, imagínense esa cooptación del crimen organizado de las instituciones del Estado, al menos las de seguridad pública. ¿Qué estamos recibiendo hoy? ¿Por qué hoy tenemos los fenómenos que tenemos y el nivel de incidencia que tenemos? Pues porque llevaba muchos años gestándose, incrementándose, abonándose. Había poca inobservancia de la ley. Mientras hablábamos de la democracia, de la libertad de expresión, bueno, se hizo por todos nosotros conocido que cualquiera ya podía burlarse del presidente, cualquiera le podía hacer un chiste, sorna, y entonces estábamos metidos en el momento mexicano de la democracia. Y el presidente Fox, pues no se preocupó, desarticula aparte también, se desarticulan todas las instituciones de inteligencia, porque si venían siendo de un régimen y de un partido que gobernó 70 años, pues yo presidente no iba a querer esas mismas instituciones, y desarticulan el CISEN, desarticulan todo, casi lo pulverizan. Pero fue grave estructuralmente, porque se perdió una dinámica de trabajo que al menos pues estaba madurando, eso sí, de buena manera, ¿no?, en nuestro estado. Teníamos ya instituciones de inteligencia consolidadas, ¿no?, profesionales, técnicas, y llega 2000, 2006 y se desarticula. Que es lo mismo que pasó ahora. También tenemos una Secretaría de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Calderón, y en este sexenio se desaparece la Secretaría de Seguridad Pública Federal y se convierte en Comisionado Nacional de Seguridad, y pasa
bajo la instrucción de la Secretaría de Gobernación. Pareciera que es, vuelvo lo mismo, una práctica común que la seguridad pública se politice, y cuando se politiza puede atender cualquier interés, los que sea, menos el de la ciudadanía. Teníamos, por supuesto, una normatividad obsoleta, no había una ley general que precisamente instrumentara, organizara y determinara las funciones de un sistema nacional de seguridad pública. Ya hablábamos en la constitución del sistema, pero no sabíamos ni qué era, ni cómo funcionaba, ni cómo se articulaba, ni qué era lo que iba a hacer, ni quiénes lo integraban. Sin embargo, empieza a haber una reflexión en algo muy importante de todo lo que estamos viendo: la prevención del delito. Es decir, las policías no necesariamente tienen que ser reactivas, digo, por su naturaleza lo son, pero no es su única función, también pueden ser preventivas, con el patrullaje. ¿Qué pasa si hubiera en las colonias, en las ciudades habitacionales abandonadas, un constante patrullaje, una constante presencia del elemento pie-tierra, como le llaman en el medio, el famoso rondín, los famosos bicicletos, como de pronto también se empezaron a poner de moda, que fuera constante? Pues por supuesto que habría, que se pudiera haber una prevención del delito, una prevención inclusive de la infracción administrativa, que no tomen en áreas públicas, que no se tiren la basura. Entonces, en ese sentido, la prevención del delito empieza a formar parte fundamental, importante para construir la política de seguridad pública. Y llegamos al sexenio del presidente Calderón, y él ve ya la necesidad precisamente de constituir una ley general del sistema que precisamente regule, que precisamente integre y nos diga cómo va a funcionar el sistema. Y en el 2008 precisamente 2007 se presenta la iniciativa por parte del Ejecutivo Federal de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ella va a ser precisamente ya la encargada de establecer la formación, integración y funciones del sistema. ¿Para qué es? ¿Para qué se creó? Nos va a decir algo importantísimo, que es, vuelvo a lo que ya se venía especificando, el tema de coordinación. La distribución de competencias en el Estado federal en materia de seguridad pública, es decir, municipio, Estado y Federación van a ser precisamente pares para llevar a cabo la seguridad pública en el Estado mexicano. Y eso nos lo va a estipular, nos lo va a establecer la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque en el sexenio precisamente del presidente Calderón, ellos se dan cuenta que seguía habiendo una falta de coordinación, una falta de comunicación, de vinculación intergubernamental, de vinculación interinstitucional en todas las dependencias y autoridades que se dedicaban a la seguridad pública. Y propone, como un acierto desde mi punto de vista, el mando único policial. Es decir, que solamente hubiera 32 policías estatales y una federal. Vuelvo a lo mismo, el hilo se rompe por lo más delgado, y lo más delgado en el sistema de seguridad pública son las policías municipales, las peor pagadas, las peor capacitadas, las peor formadas, las que viven en las peores condiciones. Pues es más fácil darle 100 pesos que a alguien que gana mucho darle 2,000, por principio y de cuentas y por lógica sencilla. Y entonces el presidente Calderón propone precisamente este mando único que se viene abajo. El Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Peña reconoce y retoma la propuesta, y en el diagnóstico que se presenta en este plan de desarrollo
se habla del crecimiento en el número de delitos de alto impacto y que son delitos del fuero común: la extorsión y el secuestro. ¿Por qué la extorsión y el secuestro van a ser del fuero común? Porque ustedes imagínense que la Policía Federal o la Procuraduría General de la República, que aparte por cuestión de infraestructura, por oficinas mismas, no hay las suficientes y en todos lados como para que se acuda a establecer una denuncia o se acuda al Policía Federal. Entonces tenían que ser delitos del fuero común para que precisamente el policía, el primer respondiente, el policía local, estuviera atento, que la agencia del Ministerio Público que tenemos en cualquiera de las delegaciones, y que hay varias agencias, fueran más accesibles hasta para interponer la denuncia y para que hubiera una reacción inmediata. Las corporaciones policiales están poco estructuradas, capacitadas y profesionalizadas. Bueno, esto lo veníamos hablando desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo de 1995, pero en este sexenio se está poniendo especial énfasis para la formación y desarrollo policial. La formación es de cómo van a ingresar, cómo los voy a preparar y después cómo los voy a seguir desarrollando, es decir, actualizando, capacitando, pero también cómo los voy a reconocer, qué estímulos les voy a dar y finalmente cómo los voy a separar, cómo los voy a retirar, que por supuesto tiene que ser todo apegado a estándares mínimos de una dignificación. Y hoy se habla del concepto de dignificación policial. No puede ser posible que yo le tenga respeto a un policía que se viste mal, que se comporta de mal manera, que está harto de ser policía porque no le alcanza, es más, el mando a veces hasta le pide cuota, no le dan los elementos, no le dan el equipo suficiente, pues él mismo no se va a dar a respetar. Y yo, si veo a un policía que no se da, pues menos lo voy a respetar. Son típicos los casos que en la calle, de pronto, los ciudadanos están golpeando a un policía. Bueno, en Facebook se ven muchos videos. Pues ¿quién le va a tener respeto a un policía así? Y un principio moral kantiano, ¿no?, de un presupuesto categórico ético, es respetar las normas por el simple hecho de que creemos que es lo más conveniente para todos, no por miedo a la sanción, sino porque es lo mejor. Pues ¿quién va a respetar a un policía? Nadie. Y el policía se va a hacer respetar, no, al contrario, el policía si puede también se friega al otro, porque estamos entonces metidos en esa dinámica. Por supuesto, hay una presencia impresionante de impunidad y de corrupción. Finalmente, ¿a dónde vamos en el sistema de seguridad pública? Bueno, tenemos que tener mejores policías. Ese es el principal fundamento. Y que esas policías que precisamente pertenecen a las instituciones que se dedican a la seguridad pública y todas las que intervienen que estén comunicadas y coordinadas. Hoy el gobierno de la República, al ver la situación, ha conformado áreas exprofeso para esos fines, y hoy tenemos la Coordinación Nacional Antisecuestros, liderada en su momento por el licenciado Renato Sales Heredia, y que tuvo excelentes resultados. Los índices del secuestro y la extorsión bajaron en este sexenio, y son datos comprobados por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, precisamente que va a ser esta Secretaría Técnica la rectora de la capacitación y profesionalización en la materia. ¿Cómo se va a conformar el sistema? Y con esto estamos ya por terminar, y una disculpa porque pues nunca es suficiente el tiempo. El sistema se va a conformar una serie de engranajes que por supuesto deben de estar vinculados, y lo que les decía al principio, si falla uno, el más pequeño, todos los demás fallan. ¿Y cómo se integra el sistema? Dice la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno,
su órgano rector va a ser el Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Y qué es el Consejo Nacional de Seguridad Pública? Es la instancia superior, rectora, que va a determinar las políticas en materia de seguridad pública en todo el país. ¿Quiénes lo integran? Lo integran el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, Secretaría de la Defensa, Secretaría de la Marina, CISEN, los gobernadores de los estados y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional? Va a ser el que va a vincular todas las áreas del Sistema Nacional, pero aparte va a bajar recursos económicos de la Federación hacia los estados y sobre todo hacia los municipios. El FAST, el Subsemun, son recursos que la Federación otorga a los municipios para equipamiento, adiestramiento, capacitación, infraestructura. Y es lana de la Federación que se baja a los municipios. ¿Cómo se va a integrar el sistema? También, bueno, está el Consejo Nacional, que es el órgano rector, por las conferencias nacionales. ¿Cuáles son estas conferencias nacionales? Es la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que van a ser es la Procuraduría General de la República con todas las Procuradurías Generales de los estados. Va a ser la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, que la van a componer todas las secretarías de seguridad pública u homólogas de los estados. ¿Por qué homólogas? Porque en algunos lugares se llaman comisionados estatales de seguridad, en otros se llaman fiscalías generales. El fiscal general absorbe tanto la Procuración de Justicia como la Secretaría de Seguridad Pública. Y entonces la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública se compone por todos los titulares de la seguridad en los estados y de la Federación. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, tanto federal como estatal, es decir, todas las cárceles. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que van a ser todos los presidentes municipales en el determinado tema de la seguridad pública de los municipios. Y finalmente, los consejos locales y regionales. ¿Qué es un consejo local? Digamos, en el Distrito Federal se va a componer, al igual que en el Consejo Nacional, el jefe de gobierno, los delegados, ¿no? Y los directores de las policías delegacionales. Y ese va a ser el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consejo Nacional, Secretariado Ejecutivo, las conferencias nacionales. Y todo esto va precisamente a implementar la política en materia de seguridad. Finalmente, pues yo les agradezco, se queda la presentación, entiendo, aquí en la facultad. Es importante, y la única reflexión que yo los invito a realizar es tomar en cuenta el tema de percepción en seguridad pública. No es lo mismo percepción que realidad. Yo quisiera poner nada más el caso de lo que sucedió en Ayotzinapa. Fue un tema municipal, donde por supuesto las autoridades municipales estaban coludidas con la delincuencia organizada, donde el presidente municipal estaba cooptado por la delincuencia organizada, donde hubo una omisión por parte del gobierno del estado. ¿En qué momento pasó a ser responsabilidad del Estado federal o de la Federación? ¿En qué momento pasó a ser responsabilidad del presidente Enrique Peña Nieto? Porque entonces, si hoy vemos y analizamos, todos los implicados, todos los autores intelectuales y materiales están siendo procesados en la cárcel. Todos. ¿Quiénes eran los estudiantes? Hay líneas de investigación que dicen que ellos estaban siendo cooptados por la misma delincuencia organizada. Si nosotros estudiamos la historia de las escuelas rurales, podemos ir entendiendo cómo el tema de la guerrilla y las cuestiones ideológicas de la izquierda y del comunismo y de la revolución ya quedaron sobrepasadas. Por cierto, el día de ayer se cumplió el aniversario de la muerte de Ernesto Guevara en 1967, hablando de revoluciones. Y entonces, al ya quedar eso
fuera de moda, pues, ¿cómo se iban a financiar esos grupos? Pues a través del crimen organizado. Pues era la revolución. ¿La revolución para qué o qué? Y entonces, si la hipótesis es cierta, que los estudiantes están vinculados al crimen organizado y las policías municipales estaban vinculadas a otro crimen organizado, pues era un choque de grupos de delincuencia organizada. Puede ser muy probable que haya existido alumnos inocentes, eso sí. Pero finalmente, ¿qué es lo que se ha manejado en los medios? Que la situación es pésima, que la situación está muy mal, y pudiera ser que no es así. Yo los invito a que vean las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, comparen, por decirles algo muy rápido, de 1997 al 2000 por trienio, el número de delitos del fuero común ascendía a más de 5,5 millones, que es el periodo del presidente Cedillo. En el periodo del presidente Fox, los delitos del orden común ascendían a más de 8,5 millones. En el sexenio del presidente Calderón se fue la tasa hasta 10 millones de delitos del fuero común. Y en lo que vamos en este trienio, vamos alrededor de 4,2 millones. Es decir, hay una reducción y están los números. Entonces, no se puede defender lo indefendible tampoco, ni vengo yo a ser el portavoz ni el defensor del gobierno para nada. Pero es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de reflexión, de discernimiento y logremos encontrar precisamente las verdades que están al menos en nuestro tema. Pues yo les agradezco mucho la atención y agradezco mucho a la Facultad de Derecho que nos abra estos foros. Quedo a sus órdenes y muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Marcial. La facultad quiere entregarle un reconocimiento. Muchas gracias a todos.